significa que pasaron 20 años del comienzo del crack político y económico más importante que sufrió la Argentina en el siglo XX, que es diciembre del 2001, ¿no? Esa situación que generó la salida de tantos presidentes, la llegada de Duhalde y después la llegada de Néstor Kirchner al poder. Default, FMI, un drama que todavía estamos viviendo hoy. ¿Por qué lo digo? Porque pasaron 20 años después de ese crack, en el que se popularizó un cántico que vuelve hoy a aterrorizar a la política. El cántico, el eslogan era que se vayan todos. Los políticos no podían caminar por la calle. 20 años después, la sociedad empieza a reclamar, porque hay bastante indignación y enojo, los mismos problemas, y se empieza a quejar de los mismos problemas. Esto pasó durante los 20 años, pero ahora está bastante más intensificado. Los mismos problemas de aquella vez. Aquella vez vivíamos bajo un estado que estaba roto. Las actuales cifras, además, y estadísticas hablan de una situación social peor que la del 2001. No estoy diciendo que va a haber un crack como en aquel momento, pero hoy 40% de los argentinos son pobres. Hay 2 millones de chicos que son indigentes. Y a esto se suma la pandemia y la cuarentena que destrozaron el sistema educativo y el ánimo y la educación de nuestros hijos y de nosotros mismos. Con el tema de nuestros hijos, ¿qué significa esto? Que quebraron de alguna manera el futuro o modificaron el futuro. 20 años después de aquel que se vayan todos, que tuvo además un correlato con las elecciones legislativas, Fernando González en Clarín lo contó muy bien, el final del mandato de la Rúa empieza con las elecciones legislativas de ese año, del 2001, donde gana el peronismo y sin vicepresidente, que se había ido peleado con el presidente, no sé si te suena, sin Chacho Álvarez, el peronismo toma la línea de sucesión. Ese cántico, que se vayan todos, se empezó a escuchar ya durante la cuarentena y se escuchó de un modo bastante fuerte e impactante ayer en Ramos Mejía, cuando una movilización muy importante reclamó la inseguridad. Mirá, escuchémoslo. Es inquietante, obviamente no es un tema que esté generalizado en todo el país, pero sí fue pasando durante diferentes marchas, incluso en Rosario, por ejemplo, y también por el tema de la cuarentena, como decía antes. ¿Sabés dónde estaban anoche los jefes del peronismo bonaerense? Máximo Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, y el nuevo jefe de gabinete de la gestión de Axel Kicillof, en un acto en Loma de Zamora, donde hubo papelitos que volaron por el aire, una especie de festejo porque cerrar la campaña electoral en la ciudad que lideraba Insaurralde, pero ahora está en uso de licencia porque es jefe de gabinete. Estaban ahí y la gente en Ramos Mejía estaba pidiendo una explicación de ellos mismos. El domingo se vota en la Argentina. Faltan 4 días y 9 horas. Falta muy poco tiempo, obviamente, en este país. Se vuelve a votar. ¿Y qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? No lo sabe nadie. Señora grúa del director Fernando, nadie lo sabe. Y cuando digo nadie, es nadie. Si lo hablas con ministros nacionales, dicen no sabemos qué va a pasar. La oposición dice van a venir 2 años muy duros. ¿Y cuál es la situación que se desconoce, que es muy inquietante? ¿Qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner? Porque su reacción, después de una derrota en Las PASO, donde no se elegía nada, fue brutal para avanzar sobre el gobierno de Alberto Fernández. Desde ese momento, la gestión de Alberto entró en crisis y todavía no salió de esa crisis. Pero al mismo tiempo, los que están en crisis somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos.
porque todo eso repercute en la ciudadanía. Cuando se habla de un crack o de una crisis gubernamental, no es algo que pasa en el palacio, como se dice. Un default con el FMI después genera cuestiones sociales también. Y aquí estamos sin plan económico, sin plan de seguridad, sin plan educativo y con la gente que empieza a marchar por episodios como el de ayer y también por el tema seguridad, que vamos a hablar, ya lo dije con Ricardo Canaletti, en Rosario, por la muerte de un arquitecto que no tenía que ver con el narcotráfico. La gente también salió a la calle. El gobernador Omar Perotti se tuvo que ir repudiado y con custodia. Y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que es de la oposición, no es peronista, también pasó un mal momento. Entonces, de vuelta empezamos a ver las marchas y esta indignación. Ojalá pase. De vuelta también empezamos a ver fuego y humo en las calles. Hubo gases lacrimógenos en una especie de represión, digamos, bueno, una represión, ¿no?, que hubo en Ramos Mejía y en la casa anoche de Ricardo el Gitano Quintela, el gobernador de La Rioja, porque le prendieron fuego, protestantes, entiendo que eran empleados municipales, prendieron fuego el portón de la residencia. Quintela es conocido en La Rioja, entre otras cosas, porque regala plata cash los sábados en su casa, así como lo escuchaste. Y esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Estamos viviendo una campaña política proselitista que es pornográfica, ya directamente, y esto es una opinión personal, cínica y hasta diría que por momentos sádica. En Ramos Mejía se estaba reclamando por la inseguridad y además contra la justicia porque liberaron presos o se libera gente que cometió delitos, quizás de acuerdo con las leyes. Muchas veces no hubo una liberación de presos el año pasado y en muchos casos de inseguridad, como el del kiosquero que mataron el domingo en Ramos Mejía, cuando se conocen quiénes son los delincuentes, todos o muchos, siempre la gran mayoría, viene de la cárcel y vos es reincidente. O además nunca estuvo preso pero estaba investigada por la justicia y la policía y estaban libres. ¿Vos sabés cómo se llama el organismo que tiene como misión fundamental ayudar a los presos que están por salir de la cárcel para reinsertarse en la sociedad y no delinquir? Se llama Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Mirá cómo se estaban usando los bienes del Patronato de Liberados justo en paralelo a la marcha de Ramos Mejía. Ahí lo estás viendo. Patronato de Liberados, dice la camioneta de la provincia de Buenos Aires. Y adentro afiches de Victoria Tolosa Paz, Goyán y por la sección, entiendo que Julio Pereira. Insisto, es el organismo público, y hay afiches de Cristina también y Kicillof, encargado justamente de ayudar a los presos para que cuando están por salir logren reinsertarse en la sociedad. Según información que acaba de publicar La Nación, hay además mercadería y alimentos, no sé si estaban llevándola para este plan platita. Fueron sancionados, se abrió un sumario interno contra los funcionarios que usaron esa camioneta de ese ente gubernamental para hacer este proselitismo que decíamos es ya pornográfico, perdón por la palabra, yo decía sádico también, porque pasó de todo, ya nos vamos olvidando. Se conoció ahora un intendente que, por ejemplo, no asfaltó una cuadra de su distrito porque vive un opositor. O hubo mucho discurso muy extraño y que no tenía que ver con reclamos de la gente y hasta ataques de los candidatos o autoridades contra la ciudadanía. Clientelismo feroz, regalaron calefones, heladeras, pavas eléctricas, plata, además de lo que hacía Quintela en La Pampa, regalaron dinero para que la ciudadanía pueda pagar los servicios públicos que adeudaba. De vuelta, ¿cuánto vale tu voto? ¿Tu voto tiene precio? Hay desesperación en el PJ porque este 2021 puede ser el 2021 del peronismo. Hubo un 2001, no digo que vaya a pasar una crisis parecida, pero los indicadores sociales son dramáticos, es otro país.
y la clase dirigente está, yo ya no creo que esté disociada de lo que está pasando. Porque ya no puede ser que después de tantos eventos y de sucesos completamente alocados o dislocados respecto a la realidad y el discurso, sigan como parece que están, en Júpiter, Marte, no sé dónde. Como nunca antes en la historia, si la derrota que se prevé que sea así, incluso lo dicen fuentes oficiales, es similar a la de las PASO, el peronismo va a perder la mayoría en el Senado. No pasó en democracia nunca jamás. Nunca jamás. El Senado es el lugar en el que Cristina Kirchner obviamente comanda, tiene su poder y donde traba o saca leyes que ella necesita, donde se votan los jueces, por ejemplo. Por eso, por la derrota, que el peronismo tal vez no perdona, puede perdonar el ridículo, al contrario de lo que dice la frase, pero la derrota no. Por eso están todos peleados dentro del gobierno. Todos peleados y todos peleados. Porque viene probablemente un gran fracaso y las peleas internas desatan crisis, obviamente, que como decía, después repercuten en la sociedad. Pues si están todos peleados, o sea, Aníbal Fernández se pelea con Bernie mientras la inseguridad crece, bueno, es difícil, ¿no?, que se pueda controlar el delito y los homicidios. Y mientras tanto, como decía, dicen cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. El presidente tuvo que explicar por qué no dijo lo que dijo respecto a Córdoba. Que en un acto, en una reunión con intendentes, casi trató como si fuera una provincia o como si fuera una nación autónoma la Argentina. La campaña está terminando, solo resta votar. Volvimos a escuchar el que se vayan todos. Y antes de eso, quiero decir una cuestión que tiene que ver con todos nosotros. Hace 20 años, yo tenía 21 años y escuché que se vayan todos. Tengo 41 años y escucho que se vayan todos. Mi papá tenía 45 años en el 2001 y escuchó que se vayan todos. Digo mi papá porque le pregunté la edad. 20 años después, con 65 años, vuelve a escuchar que se vayan todos. Yo a los 61, o todos nosotros dentro de 20 años, ¿vamos a volver a escuchar eso? No estoy comparando las situaciones, sí, esos síntomas. Mis hijos, cuando tengan 25 años, ¿van a escuchar que se vayan todos? Mientras todo esto pasa, un dato que tiene que ver con un operativo importante, que es el censo. No se hizo en pandemia y se está por hacer ahora. Y apareció algún tipo de sospecho de duda en la preadjudicación de la empresa que tiene que hacer el censo. Se hicieron las ofertas, licitación pública. La empresa que ganó o fue preadjudicada se llama Keller Press, está asociada a otra empresa y presentó, según una de las otras compañías que también hizo una oferta en esa licitación pública, antecedentes truchos. Dice Color Press que hizo censos del 2011, por ejemplo, y otros en la ciudad que hizo otra compañía. Por eso fue observada por una de las firmas que está en competencia en este tema, que es Volt. El censo es muy importante, ¿no? Es como la hoja de ruta por la que tiene que transitar un presidente. Sin saber cómo está el país, es muy difícil poder gobernarlo, ¿no? Si no sabemos cuántos somos, cómo estamos, es difícil gobernar. Voy a decir una cosa sobre Color Press. ¿Quién es Color Press? Dos antecedentes. Imprime Ámbito Financiero, que es el diario de Cristóbal López. Y además, imprimió las boletas electorales de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nosotros consultamos al INDEC de Marco Labaña, que trabaja muy bien con la cuestión de las estadísticas. Nos dijeron que era una licitación transparente, abierta, que está en etapa de observaciones. Volt hizo esta observación, pero algo pasa con Color Press. Este programa está dedicado a todas las víctimas de la inseguridad, a sus familiares, a las víctimas del COVID o a los familiares del COVID, a todos los muertos que lamentablemente se llevó el virus, a todas las víctimas de la falta de educación en la Argentina, a todas las víctimas de todo lo que no hizo el Estado y podría haber hecho durante todos estos años, a las víctimas también del autoritarismo, de la corrupción y de todo lo que está mal y de todo lo que nos hizo cantar en algún momento, que se vayan todos, y eso no tiene que volver a pasar. Ojalá todo esté bien,
para que en lugar de cantar que se vayan todos, vayamos a votar de una vez por todas pidiendo que se queden todos.